En este video vamos a hablar sobre las tres etapas de Roma y sus hechos más relevantes. Nuestra compañera Lendi nos va a hablar un poco sobre el periodo de la monarquía. Marín, estudiante de primer semestre de Derecho. Mi tema principal es la monarquía. Los monarcas dicen que se creó un 21 de abril de 753 a.C. Si bien esta fecha es dudosa, pero sin embargo la primera estructura de la comunidad primitiva romana haya sido la monarquía. En el fondo político se dice, según la tradición, que el primer rey Rómulo creó la propiedad y el senado. Numan Pompilio estableció la religión, Tulio Hostilio el tercero organizó la milicia y Anco Marco, con quien termina la dinastía latina, estableció los ritos militares. En 617 a.C. se inicia la dinastía etrusca con Prisco Tarquino, Servio Tulio, y el sexto monarca dividió la ciudad en distritos territoriales, 4 tribus, 193 centurias y 5 clases que constituyeron un punto de partida para la organización militar. El res primitivo tenía un carácter vitalicio, pero sin embargo el cargo no era hereditario ni electivo. El Senado estaba conformado por ancianos, cuya edad era de 60 años. Su factor importante de la estructura política romana son los comicios, asambleas de los ciudadanos, cuya función era aprobar la elección del rey. Al dividirse los comicios en curiados y centuriados, se ocuparon los primeros asuntos administrativos y los segundos participaron en la elaboración de leyes y la elección de funcionarios públicos. Se caracterizó por ser un régimen doméstico basado en la propiedad privada y la agricultura. Fondo social. Los elementos sociales que la constituyeron, la sociedad monárquica, estaban conformados por la gens, grupo suprafamiliar con un común gentilicium y un antepasado común, la familia, domus, integradas por el jefe, pater de familia. La clientela fueron extranjeros acogidos por los ciudadanos de menor rango. Los patricios, los descendientes de los paters, o sea, de los primeros miembros del Senado, jefes de las distintas gens. Las plebes, es indudable que fue la clase dominada, corriente de toda protección, donde tenían su propia autoridad y su propia religión. El derecho y sus fuentes. El derecho privado de la monarquía es consuetudinaria y pertenece a la competencia de la familia y las gens. Ahora hablaremos sobre la familia, que fue considerada la primera institución jurídica que existió. Estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre la familia que se conocía anteriormente como. Básicamente la familia romana estaba constituida pues muy similar como lo conocemos hoy en día. La única diferencia era que no se conocía como los lazos de sangre como hoy en día, ya que el vínculo fundamental no consistía en descendencia o lazos de sangre. Se conocía por ser una familia cogniticia, es decir, que solamente contaba por los lazos paternos, es decir, el pater familia, quien era el jefe del grupo del núcleo familiar. Algunos de los poderes del pater familia eran los siguientes. Primero, era el amo de los esclavos, sobre lo que él ejercía la dominica potestas. Segundo, ejercía la potestad sobre los filios familias. Y tercero, tenía la potestad sobre su mujer, que esto se denominaba manus. El campo de acción del pater familia era principalmente la familia o la domus, que durante la monarquía se trataba de un grupo de personas que estaban sujetas a su normatividad o a su mandato, por decirlo así. El pater familia exigía o tenía el poder sobre un grupo determinado de personas. A continuación hablaremos sobre el segundo periodo, que fue considerado como la República. Mi compañera Geraldine
les va a hablar un poco sobre este tema. Buenas noches, mi nombre es Geraldine de la Rosa. Hablaré sobre el periodo de la República, la importancia de las 12 tablas y también sobre el Corpus Juris Civilis. La República Romana es el segundo periodo de la historia, ¿sí? Según los datos arqueológicos, inicia en el año 509 a.C. y finaliza en el año 27 a.C. En aspectos económicos aparece el as libralis, que es la moneda de cobre entre 200 y 300 gramos. Recordemos que Roma era en monarquía un pueblo agrícola y ahora pasa a una economía mercantilista. En esta etapa también surge la esclavitud. Debido a las diferentes conquistas que se dieron, que inician en un principio por toda la península itálica. Deciden también conquistar Cartago, que era una potencia marítima. Roma tenía todo el dominio del Mediterráneo. Conquistaron también la península ibérica. Por el norte también conquistaron las Galias, Medio Oriente y asimismo conquistaron Grecia. Con el tiempo, los senadores tuvieron que nombrar gobernadores para la administración de lo que son ahora las provincias romanas. También hablemos de 3 elementos de la Constitución republicana. Cuando digo constitución, no es una constitución escrita. Esos 3 elementos son el Senado, los comicios o asambleas populares y las magistraturas. Hablando de las magistraturas tienen ciertas características. Bueno, primero, una de esas características es la electividad. La electividad se dice que en un principio los senadores mayores eran elegidos por la comitiva centuriata y los senadores menores eran elegidos por la comitiva curiata. Más adelante, los magistrados eran elegidos por las asambleas. También tenemos la característica de la anualidad. La anualidad es de acuerdo al periodo que se va a ejercer este cargo. Esto se hace con el fin de evitar abusos de poder o casos de corrupción. Tenemos también la colegialidad. La colegialidad, esta característica se refiere a que si una magistratura es ejercida por diferentes personas, asimismo cada una de estas tiene la facultad y el mando total. También está la característica de gratuidad. Gratuidad se refiere a que estos cargos no eran remunerados, pero sin embargo ellos gozaban de ciertos privilegios, entre estos el más importante, pues el poder. Y por último tenemos la característica de responsabilidad, ya que en un principio el magistrado juraba solemnemente en el momento del nombramiento de su cargo obrar de acuerdo al ordenamiento civil. Y también al finalizar su periodo de mando juraba haber obrado legalmente. Ley de las 12 tablas, también llamado Código Decemviral o Ley de Igualdad Romana. Allí se reúnen las normas que hasta entonces eran costumbres, al principio en tablas de madera y posteriormente en planchas de bronce. En el año 451 a.C., los decemviri, todos patricios, codificaron las 12 tablas. El texto original no ha llegado hasta nosotros. Estas leyes fueron transmitidas por historiadores de la antigüedad como Tito Livio, Dionisio de Halicarnacio, entre otros, por citas de juristas como Ulpiano y Gallo. Esta ley surge debido al conflicto entre patricios y plebeyos.
todo por la desigualdad de participación política y los múltiples beneficios que recibían los patricios por su posición social, pues las leyes no eran claras en este entonces y no estaban respaldadas por escritos. Historiadores como Tito Livio dijo que eran la fuente del derecho romano y no son función constitucional, sino más bien de función privado y público. La ley de las 12 tablas se estructuraba de la siguiente forma. De la tabla 1 a la tabla 3, derecho procesal. Tabla 1, procedimiento in iure, o sea, comparecencia ante el magistrado. Tabla 2, procedimiento in iudicio, trata de las instancias judiciales. Y tabla 3, procedimiento ejecutivo, en caso de confesión o condenación. De la tabla 4 a la tabla 7, sobre derecho privado. Tabla 4, patria potestad. Tabla 5, tutela, curatela y sucesiones. Tabla 6, propiedad, sucesión y usucapión. Tabla 7, servidumbres. De la tabla 8 a la tabla 10, sobre derecho penal. Tabla 8, derecho penal y obligaciones. Tabla 9, derecho público y tabla 10, derecho sagrado. Según la tradición, esta ley fue un gran triunfo para los plebeyos. Luego de esto se convocó al pueblo a la asamblea y se dictaron en público las 10 tablas, deseando el bien, la prosperidad y la felicidad del Estado. El Corpus Iuris Civilis o Código Justiniano es una recopilación de constituciones imperiales y jurisprudencia romana desde el año 117 hasta el 565 y corresponde a la concepción político-religiosa del emperador Justiniano I, recordado principalmente por esta gran compilación jurídica. La fusión entre el derecho honorario y el derecho civil encuentra su culminación en esta obra, el Corpus Iuris Civilis, que constituye nuestra fuente principal del derecho romano. Esta regulaba las relaciones patrimoniales y delitos públicos y privados de los romanos. Gracias a esta, el derecho romano se propagó desde Italia al resto de Europa a partir del siglo XII, con el renacimiento del mercado y el comercio en Europa. Debido a la imposibilidad del derecho medieval de satisfacer las necesidades de los cambios por condiciones económicas y desigualdades sociales, el derecho romano se incorporó a sistemas legales en muchos países y luego a los ordenamientos jurídicos de Sudamérica. Sirvió para educar a generaciones de juristas que posteriormente aplicarían sus conocimientos. El Corpus Iuris Civilis está compuesto por el código, el digesto, las instituciones y las novelas. El código es una colección de leyes tomando como base los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano, y se publicó en el año 529. El digesto contiene la recopilación del derecho y comenzó a regir en el año 533, dividido en 50 libros y contiene citas de 39 jurisconsultos. Las instituciones, distribuido en 4 libros, se basaron sobre todo en las instituciones de Gallo y otras obras. Se inicia y se promulga en el año 533. Las instituciones servían como libro de texto a partir del primer año del curso en la carrera de Derecho. Las novelas. Después del nuevo código decide que ya no hay más ediciones y que las constituciones que publicara se formarán las novelas. La edición más completa data del siglo VI y contiene 138, la mayor parte de las cuales está escrita en griego y 7 son posteriores a Justiniano. Hablaremos de los esclavos que en la etapa de la República abundaron gracias a las constantes conquistas que tenían.
y que también fue de gran importancia tanto en la economía como en la arquitectura de Roma. Mi nombre es Edifoñán Pacheco Martínez y en este espacio vamos a hablar sobre la esclavitud, que fue una de las instituciones que surgieron en la etapa de la República. También hablaremos de las causas y las formas como podía salir de ella por medio de la manutención. La esclavitud era una institución conforme a la cual una persona se veía despojada de todos sus derechos, tanto así que fue considerado como una cosa, un objeto o algo. Estas personas por lo normal eran prisioneros de guerra, ya como lo había comentado. Debido a la conquista de Cartago y Corinto, a Roma llegaron muchos prisioneros de guerra y estos fueron considerados esclavos. Los vendían en el mercado y una vez que estos pasaban a ser propiedad de otra persona, ya pues esta persona tenía toda la potestad sobre él. Recordemos que también se podía ser esclavo de nacimiento. También existió un acto en el cual el amo de forma voluntaria le concedía la libertad a su esclavo. Este dicho acto se denomina manumisión. En el derecho antiguo existían tres clases de manumisión solemnes. Uno de ellos era la manumisión vindicta. Este dicho acto consistía en que el amo, por medio de un pretor o del magistrado, ponían una varita sobre el hombro y decían las palabras: declaro que este hombre es libre, y si su amo no decía nada, entonces ese automáticamente ya era liberto. Otro acto de manumisión era por parte del censo. Este dicho acto se daba cuando el amo llevaba a su esclavo y lo inscribía en el censo. Automáticamente, este ya era considerado un ciudadano. Otra forma de manumisión era por medio del testamento. Este dicho acto se daba cuando su dueño en el testamento escribía que el esclavo era libre. Dichos procesos también se daba cuando el dueño escribía que cuando él falleciera, este esclavo ya podía tomar su libertad nuevamente. Una vez el esclavo retomaba su libertad, cuando el esclavo era liberto, carecía de algunos derechos y no era libre del todo, pues no tenía el ius honorium, o sea que no tenía derecho a desempeñar una magistratura y su antiguo dueño todavía poseía unos derechos sobre él. Estos dichos derechos que el amo todavía poseía sobre el liberto eran el obsequium, que este era el deber del respeto. Esto quería decir que el liberto no podía demandar a su antiguo dueño. El operae eran los servicios debidos por el liberto. También existía unas causas por las cuales una persona podía pasar de ser un ciudadano de Roma a un esclavo. Esto se daba también al no cumplir la ley de las 12 tablas, no prestar el servicio obligatorio militar. El hecho de no inscribirse en el censo también podía perder su libertad. En el caso de que fuera encontrado infraganti robando o tentando contra otra persona. Y por último, el no pagar una deuda. Estos eran uno de los requisitos que un ciudadano de Roma tenía que cumplir para no perder su libertad. Buenas noches, mi nombre es Angie Burgos y les hablaré sobre el imperio. El imperio inicia o nace en el año 31 a.C. Con la batalla de Actium y finaliza en el año 476 después de Cristo. Imperio. El imperio inicia o nace con la batalla de Actium en el año 31 a.C. Inicia la dinastía imperial. Julio Claudio empieza la paz en Roma, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el Limex oriental hasta Infratex. A principios del siglo III, Caracalla decreta la Constitución Antoniana, por lo que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana.
Durante la crisis del siglo III, extingue temporalmente el imperio de Garlou y el de Palmira. Diocleciano devuelve la estabilidad al imperio e implanta la tetrarquía. Se perseguía a los cristianos. Constantino I unifica el imperio y tolera el cristianismo. Constantinopla es la nueva capital del imperio. Con Teodosio I, el cristianismo se convierte en la religión oficial. A su muerte se divide en dos grupos: Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. A principios del siglo V, suevos, vándalos, alanos cruzan el Rin asolando las Galías en su paso a Hispania. Presionados por los hunos, el pueblo de los godos se divide en visigodos y ostrogodos. Estos últimos recorren el imperio, saquean a Roma en 410, se asientan en Aquitania en 476. Odoacro depone el último emperador occidental, Rómulo Augusto. Este es el fin del Imperio Romano de Occidente. Imperio. El imperio inicia o nace con la batalla de Actium en el año 31 a.C. Inicia la dinastía imperial. Julio Claudio empieza la paz en Roma, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el límite oriental hasta Infratex. A principios del siglo III, Caracalla decreta la Constitución Antoniana, por lo que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana. Durante la crisis del siglo III, extingue temporalmente el imperio de Garlou y el de Palmira.